Nuestra compañera Andrea Taboada ya está. Rapidito le damos la bienvenida. Hola Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos dónde te encuentras. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos en la Asamblea Legislativa, gran movimiento que ha tenido acá en la noticia, sobre todo, y bueno, sigue teniendo, hablando sobre la reunión, sobre todo, que hoy tenía que llevarse a cabo. Recordemos que el vicepresidente Edman Lara había convocado no solamente a las autoridades judiciales, sino también a las diferentes bancadas para hoy a una reunión en tempranas horas de la mañana. Y bueno, pues el vicepresidente ha anunciado de que no habrían participado las autoridades judiciales, sí estaban presentes las bancadas. Sin embargo, pues se ha llegado a determinaciones también, sobre todo por lo que se iba anunciando de que hay proyectos que o estarían buscando elegir a magistrados a dedo. Es las críticas y denuncias que se han ido registrando por algunos asambleístas. Escuchamos lo que decía hoy en la mañana el vicepresidente Edman Lara de acuerdo a esta reunión y bueno, los acuerdos que se habrían llegado con las bancadas. Y se ha quedado de que se tiene que respetar la Constitución Política del Estado y la única forma de elegir a los magistrados del Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia es a través de elecciones judiciales. Eso tiene que saber el pueblo boliviano, que la Asamblea Legislativa Plurinacional va a hacer respetar la Constitución Política del Estado. No dedazos, no imposiciones, es con elección judicial. En ese sentido también se ha quedado en el acta de reunión de que se tiene que tratar con carácter de urgencia en diputados los proyectos de ley que existen para el funcionamiento transitorio del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y en la misma ley se va a establecer la fecha en la cual se deben llevar adelante las elecciones judiciales y que quede claro, se respeta la Constitución Política del Estado. No hay dedazos y no hay leyes por las cuales pretendan elegir las acefalías que hay en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Eso no lo vamos a permitir, eso es lo que se ha quedado el día de hoy. Ahí está, bueno, en esta conferencia de prensa que brindaba el vicepresidente del Estado, Edman Lara, además de que anunciaba, ¿no? De que no se va a permitir, sobre todo, algunos proyectos que buscan elegir a dedo a los magistrados en estos cargos acéfalos que se encuentran en el órgano judicial. Uno de los proyectos, bueno, que se va a tratar en Senado posiblemente el día de hoy, en esta jornada que está sesionando en estos instantes la Cámara Alta, Diego, pues uno de los proyectos es que fue presentado por el senador Freddy Castillo. Este proyecto indica de que si bien van a participar algunas instituciones para la elección de ternas que podrían cubrir estos puestos acéfalos en el órgano judicial, pues después de presentadas y elegidas estas ternas, van a ser presentadas al presidente del Estado y el presidente sería quien elija. Este proyecto es uno de los más críticos y que ha recibido, por parte de los asambleístas críticas, lo volvemos a mencionar, indicando de que sería una elección a dedo por parte del presidente. Pero hemos hablado con el proyectista, el senador Freddy Castillo, y esto es lo que nos mencionaba acerca de este proyecto presentado ante la Cámara Alta. Bueno, tenemos en este momento tenemos problema en el sistema judicial, ¿no? En el órgano judicial. Entonces, esto pasa porque, miren, la decepción de procesos, o sea, era una rotación, ¿no? que se daba de vocalías en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional. Ha vencido los plazos. Es el 27 de junio. Hasta ese día se recibían todos los procesos. Ahora ya no se puede recibir. O sea, en este momento está paralizado el ingreso de procesos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar respuestas y darle funcionalidad al sistema judicial, no al órgano judicial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta ley es una ley transitoria. Quiero que se entienda, es una ley transitoria, no es una ley que va a ser permanente, es una ley transitoria hasta que se convoque a nuevas elecciones judiciales, ¿ya? Entonces, se va a hacer, bueno, hemos tenido anteriormente la selección de vocales al Tribunal Electoral, Supremo Electoral, ¿se acuerdan? Es el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, en los departamentos faltantes, ¿no? Se van a elegir los vocales con la participación de las universidades, colegio de abogados, sociedad civil. Muchos están indicando que va a ser el dedo. No,
Esto va a ser de manera abierta. Todas las instituciones van a ser parte de esta selección de los interinatos, de los vocales interinos, ¿no? Entonces, una vez conformando esa comisión, ¿no?, de diputados y senadores, se va a tener una terna en cada departamento. Esa terna se va a llevar para que el presidente pueda decidir por un vocal, ¿no? Ese es el procedimiento de manera sencilla, ¿no? Entonces, no es tanto como le dicen, va a ser a dedo de Madrid, no. O sea, va a ser con la participación de todos los entes que, bueno, tengan que ver con esta elección. Pero al final, senador, igual termina eligiendo el presidente, ¿no? Sí, bueno, el espíritu de esta ley es de esa forma, pero la ley es perfectible, ¿no? Es perfectible. Creo que muchos están politizando, entonces esto se va a analizar. Al final puede terminar en la asamblea. Eso también es, vamos a sentarnos con nuestros colegas, senadores y diputados y darle una salida transparente, limpia, ¿no? Que no se manche esta elección. Es lo que se quiere hacer con este proyecto de ley. Pero lo más importante es garantizar que el órgano judicial siga trabajando, siga funcionando. No podemos nosotros obstaculizar el acceso a la justicia a la población boliviana. ¿Por qué no agilizar pero el tema de las elecciones judiciales? ¿Por qué no agilizar en vez de esta ley polémica? Bueno, en esta gestión no se puede hacer porque no se pueden llevar dos elecciones en la misma gestión, por un lado. Por otro lado, se necesita más o menos un aproximado de 160 millones de bolivianos, ¿no? Y esos recursos en este momento, no contamos con esos recursos. Ahí está lo que decía él, el proyectista, el senador Freddy Castillo, sobre este proyecto que busca sobre todo la elección de los magistrados en estos puestos que estarían acéfalos. Quien criticaba aquello era la senadora Ana Crispín y decía de que no se va a aceptar este tipo de elección a dedo por parte del gobierno, sobre todo a los magistrados. Escuchamos a la senadora. Estamos dando a conocer de que en el Senado se ha presentado 9 proyectos para ocupar los cargos de la magistratura y el órgano judicial. 9 proyectos que han sido rechazados, pero esto se ha venido trabajando desde el mes de diciembre y constantemente salen rechazo. En la Cámara de Diputados de la misma manera se han presentado varios proyectos, pero nacen 2 proyectos que sí son habilitados, sí son aprobados por la Comisión de Constitución, que es el proyecto de ley 02225 y es el proyecto de ley 161. El primero habilita a los 4 magistrados para que puedan ocupar el cargo de manera temporal y por emergencia por la carga procesal. El segundo habilita el proyecto de ley 161 que habilita las elecciones para que se pueda generar lo más pronto posible. ¿Constitucionales ambos? Sí, no lo digo solamente yo, lo dice la Comisión de Constitución. Sin embargo, estos proyectos desde 14 de enero no se ha querido tocar. La pregunta es ¿por qué? Si ya están aprobados. Nunca lo ponen al Pleno y no es de conocimiento de la Cámara de Senadores. Y hoy aparece un proyecto que se quiere habilitar el día de hoy con 5 autoridades que sean por designación con ternas y estas ternas tenga que escogerse desde el Ejecutivo, o sea, el presidente. No puede ser que el presidente tenga que escoger cuando la Constitución dice y manda de que sean escogidos por voto popular y no que los escoja el presidente, no que los escoja el legislativo. Entonces nosotros, les guste o no, la Constitución son las reglas que tenemos. Ahora, si ellos quieren cambiar la Constitución, quieren modificarla, antes de pisotear la Constitución, que presenten pues la propuesta de modificarse, pero por lo pronto se debe respetar lo que dice la Constitución Política del Estado. Proyectos desde enero que no están siendo puestos en el Pleno. Se habla de respetar la democracia, en este caso el gobierno mismo no estaría respetando esta democracia. Bueno, prácticamente la democracia se lo ha utilizado, es una palabra que lo utilizan cuando les conviene y cuando no les conviene. La democracia se debe cumplir en todo ámbito, se debe respetar hasta al que piensa diferente, porque eso es democracia. No podemos nosotros tildar de malos a los que piensan diferente, tildar de masistas y de todo lo que nos tildan. ¿Por qué? Porque vemos nosotros de que las cosas se deben hacer bien. Y hay cosas que el gobierno puede hacerlas bien y nosotros no las cuestionamos, todo lo contrario, lo aplaudimos. Nosotros no ponemos veneno para generar odio en la población. Nosotros no ponemos cizaña para prácticamente callar la voz de los que quieren decir otra cosa. Y esa otra cosa está en su libre albedrío, que pueda decir lo que le compete, lo que corresponda y sin perjudicar a terceros y esté avalado.
La senadora mencionaba, ¿no? Desde enero que no se estaría trabajando esto en el Pleno. Hoy está sesionando, sí, la Cámara de Senadores. Posiblemente se trate de este proyecto de ley presentado por el senador Freddy Castillo. Y bueno, las críticas continúan. También hablábamos con la senadora Elena Pachacute y decía que desde su bancada tampoco se va a permitir de que vaya a elegirse a los magistrados a dedo. Escuchemos a la senadora. Nosotros vamos a rechazar cualquier criterio de manipulación. Sabemos que el expresidente Luis Arce Catacora cogobernaba con los magistrados autoprorrogados y esas mañas Alianza Libre no lo va a permitir. ¿Qué dice la Constitución? Y si vamos un poquito más allá, reformamos la Constitución en tema de la justicia, pero hay que darle esa legitimidad y esa legalidad. Nosotros no vamos a aceptar el dedazo, ni mucho menos las viejas mañas y las viejas prácticas que hacía el movimiento al socialismo. El vicepresidente hoy firmaba justamente, ¿no?, con las bancadas el tema de que igual no van a aceptar aquello. La bancada de Unidad no se habría presentado y no habría firmado tampoco este convenio. ¿Qué opinas? Bueno, en cierta forma el vicepresidente del Estado ha perdido cierta credibilidad de la población. Se lo ha visto en los conflictos parcializados, entre otros. Y el perder credibilidad para un político, el hecho de buscar recuperar es sumamente complicado. Entonces yo creo que este es un tema de órganos del Estado, sí, la separación de poderes, pero sobre todo la institucionalidad que deberían de tener. Aprendamos un poco de Perú, tiene un órgano judicial independiente, un banco central independiente, una asamblea independiente, pero en nuestro país hay esta categoría de ser presidencialista y eso nos está perjudicando. Así que respetos, guardas respetos, y yo le pido al oficialismo un poco de unidad, de coordinación, porque están perjudicando al país por esa decisión varía. ¿Cuándo se estaría dando las elecciones judiciales, tomando en cuenta todo lo que se está viviendo en el país? Miren, si hay consenso, nos reunimos todas las fuerzas políticas, aprobamos una normativa, hacemos un proceso de preselección, designación y hacemos un cronograma de actividades y pasamos al órgano electoral y el órgano electoral pone día, hora y fecha para hacer las elecciones. Y tenía que darse aquello después de las elecciones subnacionales. En mayo, junio ya deberíamos haber tenido este proceso electoral. Y mírense, no estamos con aquello, estamos con una agenda económica y realmente preocupa. No sé si el órgano judicial está haciendo cálculos políticos o qué está pasando de fondo. Bien, ahí las críticas que se iban conociendo por este proyecto de ley que podría ser tratado esta jornada, Diego, en la sesión que está llevando a cabo la Cámara de Senadores. Están sesionando, se ha leído el orden del día, no se ha mencionado aquello, pero obviamente podría ser modificado y se podría debatir aquello, este proyecto presentado sobre todo por el senador Freddy Castillo. Buenísimo, Andy. ¿Hay yapita, algo más? Sí, hablamos también sobre este decreto supremo, Diego, con los asambleístas, que habla sobre todo el decreto supremo 5647, que amplía al 5% el límite de variación de tarifas eléctricas. O sea, recordemos que esto está causando gran repercusión, sobre todo en la población que ya se ha visto afectada. Indicaban de que ya había subido las tarifas. Y bueno, hemos hablado con los senadores, con los asambleístas, hablábamos con la diputada Clotilde de Alianza Unidad, y ella nos decía de que van a revisar en todo caso aquello, porque esto estaría afectando sí directamente a la población. Escuchemos a la diputada Diego. Justamente se ha sacado un decreto que un 3 a 5% podría haber, no el incremento a todo lo que es la factura, pero bien sabemos también que este tema lo han ido manejando toda la vida. Así sabíamos que en el mes de diciembre y en el mes de junio nos incrementaban en la factura, cosa que en su momento también sectores han reclamado, ¿no? Espero que esto no afecte al bolsillo del pueblo, que sea, como han dicho, un 3% y no así que quieran abusivamente las cooperativas subir al pueblo, porque en estos momentos nadie tiene dinero para que no estén subiendo el consumo de la luz. Entonces, ha habido sectores que ya se están pronunciando sobre este tema. Esperemos que esto no traiga problemas. Se critica mucho el accionar del gobierno, sobre todo en este tiempo que está subiendo todo y ahora también las tarifas.
Efectivamente, le vuelvo a recalcar, ¿no? Yo he recibido muchas llamadas haciéndome preguntas sobre este decreto, pero bien sabemos que nosotros, que este tema de las tarifas de luz, esto ha ido pasando toda la vida porque el gobierno del MAS, así sí que se den cuenta, por debajo siempre ha estado mandando estos tarifazos en el tema de la luz. Vuelvo a recalcar que en el tema de diciembre yo creo que el pueblo es consciente que nos incrementaban como les daba la gana, pero vuelvo a recalcar, esperemos que esto no afecte a la economía del pueblo, porque en estos momentos no es aconsejable. El bolsillo del pueblo en estos momentos, después de tanto bloqueo, no da más ya. ¿Como asambleístas buscarán una nueva revisión, quizá este decreto? Sí, lo vamos a revisar el decreto, lo vamos a analizar, vamos a reunirnos también con los sectores que están pidiendo reunirse en el tema de Santa Cruz. El sector gremial me pidió reuniones también para poder conversar sobre estos temas y vamos a hacer llegar todas las inquietudes al gobierno, ¿no? Y vamos a ver su bueno y su malo también. Hay que revisar los decretos. Ahí está. Y bajo la misma línea también la senadora Ana Crispín, Diego, mencionaba lo mismo, de que se va a hacer una revisión a aquello porque no es el momento de realizar bueno, este tipo de elevación, ya que varios productos están subiendo. Ella decía, peso a peso se va sumando y la población se ve afectada sobre aquello. Escuchemos a la senadora también, Ana Crispín, que, bueno, criticaba quizá este decreto supremo. Estamos analizando, hay muchos proyectos que empujan a que se eleve lo que es la canasta familiar y todo esto está lastimando a la gente de clase media, clase baja y lastimosamente estas leyes van en contra del sector que más ha apoyado al gobierno. Y tenemos que analizarlo, vamos a ver bajo qué criterio técnico legal han sido aprobados para que se pueda solicitar. Si es que tienen un criterio técnico legal certero, se tenga que apoyar. Y si no lo es, entonces tienen que demostrar esta parte y abrogar, ¿no? ese decreto si es que perjudica a la población. Sin embargo, se dice que ya en algunos departamentos ya se ha subido. Es que desde hace unos meses se escuchaba decir, pero esto no era comunicado por la población. Estamos viendo de cada uno de los decretos, más de 100 decretos que se han aprobado, muchos de ellos llevan ya de manera discrecional alguna subida de estos precios. Ahora, y justamente era necesario realizarlo en esta crisis, en esta coyuntura que está viviendo Bolivia, el país. ¿Perdón? Era necesario hacerlo en esta coyuntura, en esta crisis, después Miren, de salir. Hemos entrado en un cuarto intermedio de 3 meses. En estos 3 meses, ¿qué le correspondía al Ejecutivo? Afianzar, recuperar la confianza de la población. ¿Cómo lo va a hacer? Con acciones y políticas públicas que vayan en beneficio de los sectores que más han sido perjudicados, las MIPES, transporte, pero hoy lo que se está viendo con el tema de la ley de electricidad, si es que se va o no subir el tema de la subida de los servicios básicos, el tema del dólar, para colmo no es un punto fijo, sino es aleatorio. O sea, prácticamente cada una de esas acciones está generando malestar en la población y no porque le molesta, sino porque llega a afectar de manera directa a sus bolsillos. Cada día desde el mes de diciembre las cosas han ido subiendo exponencialmente. No han subido que 5 pesitos, 2 pesitos, 50 centavos, el pan no ha subido a un momento, ha ido subiendo exponencialmente cada uno de los productos. Y hoy el que vende tiene que jugárselas porque no sabe si mañana el dólar va a estar 10, 11, 12. ¿Y qué pasa si él llega a 18? La normativa no señala que hay un tope. El gobierno no está pensando en la población. No está pensando en la población. Y lo peor es de que estas medidas están lastimando a la población. En vez de rescatar esta credibilidad que la ha perdido, lo único que está generando es malestar. Y pareciera que estos 3 meses no es de generar esa confianza, pareciera que estos 3 meses es atacar todo lo que se puede porque nadie va a poder hacer nada. Y la respuesta también de la senadora Ana Crispín respecto a este decreto supremo que estaría afectando ya a las familias bolivianas. Decía, causa malestar porque obviamente está siendo afectados los bolsillos de las familias bolivianas. Diego, gran información que se va dando. Ahora también la Comisión de Constitución, está sesionando. El tema es del proyecto de la ley excepcional de convocatoria para la preselección de postulantes y elección de candidatos a magistrados, tribunales, Constitución y Tribunal Supremo de Justicia. Así que también hay sesión en la Comisión, en la Cámara de Diputados, y la sesión que se está realizando también en la Cámara de Senadores, donde podría tratarse este proyecto presentado por el senador Freddy Castillo.
Muy bien, Andy. Veremos. Este es un tema que sin lugar a dudas tendrá todo tipo de repercusiones. Nosotros hemos hablado al arrancar el programa con un especialista en electrónica que nos decía, das ciertas certidumbres, aunque en los cálculos nosotros todavía, o por lo menos yo quedo mareado y quedo con la susceptibilidad de que se pueda incrementar la tarifa de luz hasta en un 60%. Vamos a seguir hablando de este tema, ahondando en esto, porque de confirmarse esta sospecha, claro, sería un duro golpe que, lejos de lo que decía la diputada de la Alianza Unidad, entendemos es su postura como una diputada de la Alianza Oficialista que tiene que defender, obviamente, las decisiones del gobierno, nos hubiésemos dado cuenta, pues, si nos incrementaban la tarifa cada fin de año, como dice, y sustancialmente, y nos incrementaban al precio que querían en el gobierno, en los gobiernos del MAS, porque la tarifa, o por lo menos la facturita de luz nos llega cada mes, y crea, diputada, que nos hubiésemos dado cuenta. Y mucha gente se hubiera dado cuenta que había incrementos sustanciales en la luz, no de 1 o 2 centavitos. Y solo para cerrar este tema del decreto y cómo se reglamentaba, es un decreto del 2003, ¿no? Que tenía que cumplir el gobierno del MAS, no es que se inventó el gobierno del MAS o ellos fueron los buenitos que dijeron hasta el 3% semestral, no, es un decreto del 2003 y que por supuesto seguía vigente hasta este nuevo otro decreto, o por lo menos un artículo, el segundo, que sube de 3 semestral a 5% mensual de incremento. Reiteramos, esas son las diferencias entre una redacción y la otra. ¿Algo más, Andy? Bueno, el día de hoy tengo 2 yapitas. Voy a ser generosa. Hace unos instantes atrás, la Fiscalía ha aceptado la denuncia de los cívicos que han llegado hasta la ciudad de La Paz, bueno, en horas de la mañana. El señor Agustín Zambrana y el equipo jurídico pues mencionaban esta denuncia, sobre todo por los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que habrían causado todos los efectos negativos en la economía, sobre todo mencionaban en los demás de 50 días de bloqueo. Se ha aceptado ya por parte de la Fiscalía esta denuncia que han presentado el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Esta sería una de las noticias. Y otra de las noticias, bueno, ahí veíamos, ¿no? Las declaraciones que daba también el señor Agustín Zambrana, y presentando esta denuncia. La Fiscalía ha convocado una conferencia de prensa a las 12:30 para hablar al respecto. Sin embargo, se anunciaba de que ya se ha aceptado esta denuncia por parte del Comité Cívico Santa Cruz en contra de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Diego. Muy bien, entonces ahí está lo que ocurría ayer en Santa Cruz, ahora en La Paz. ¿Tu segunda yapita, Andy? La segunda yapita, algo un poquito más agradable y delicioso, se podría decir. Bueno, pues esto en la zona del cementerio se está realizando el Festival del Timpu, así que ahí voy a ir a almorzar, Diego, voy a correr para poder alcanzar. Esto se está desarrollando en la Plaza del Pepino, frente al Cementerio General. Bueno, una de las actividades por el aniversario de La Paz, y donde está participando obviamente la alcaldía paceña, que está realizando aquella actividad. Así que todos vamos a ir a almorzar un timpu el día de hoy, algo delicioso también para los paceños. Qué rico, ayer era quesumacha, hoy timpu, a ver mañana qué platito será, para cuándo el fricasé, dirán algunos, o la sopita de chairo. Gracias, Andy, un fuerte abrazo, como siempre, impecable tu contacto, hasta mañana. Hasta mañana, Diego, con más información. Nuestra compañera Andrea Taboada estuvo con nosotros. Nos vamos, que tengan un excelente resto de jornada.